Recuerdo con precisión la noche en que falleció mi bisabuela en un pequeño pueblo de Veracruz. Tenía apenas 14 años y el peso de la muerte me resultaba desconocido, casi ajeno. Al llegar con mi familia a la vieja casa donde se llevaría a cabo el velorio, sentí un aire denso que se arremolinaba en torno a las paredes de madera, como si la propia construcción guardara secretos bajo sus crujidos. Cada paso que dábamos resonaba en el pasillo, anunciando nuestra presencia y recordándome que, en ese lugar, el silencio nunca era completo. Nos acomodamos en la sala principal, un espacio amplio que se abría hacia una escalera de peldaños desgastados y hacia un corredor que conducía a los cuartos. Ahí, sobre una mesa grande cubierta con un mantel de encaje, colocaron el féretro de mi bisabuela. Apenas una semana atrás, ella nos había preparado café y contado historias de la familia, pero ahora yacía en ese ataúd rodeada de cirios que titilaban con una luz tenue. Mi madre y mis tías limpiaron el rostro de mi bisabuela con sumo cuidado, acomodaron flores alrededor y nos pidieron rezar en silencio. Las primeras horas transcurrieron con el típico murmullo de los familiares y vecinos que acudían a presentar sus respetos. El tiempo parecía adormecer el dolor, haciendo que la gente se distrajera con anécdotas, susurros y algún que otro recordatorio de lo buena persona que había sido la difunta. Mi vista se posó en los ventanales polvorientos que daban al patio central. Afuera, la noche caía con una lentitud inquietante y el canto distante de los grillos añadía un matiz lúgubre al ambiente. Aquella casa siempre había sido un lugar de reunión para la familia, pero bajo la sombra de la muerte parecía transformarse en un escenario cargado de presentimientos oscuros. Cuando se hizo tarde y los visitantes empezaron a marcharse, el viento comenzó a soplar con fuerza inusual. Los cirios se tambaleaban, amenazando con apagarse a pesar de estar protegidos tras altos cilindros de vidrio. Me senté en una silla de madera cerca del féretro y comencé a observar cada detalle. Noté las grietas en el techo que semejaban telarañas gigantescas, el papel tapiz descascarado de las paredes y el retrato enmarcado de mi bisabuela, que reposaba sobre un mueble antiguo. Parecía vigilar la escena con sus ojos serenos, casi como si todavía nos acompañara en espíritu. A medida que la noche avanzaba, los murmullos cesaron. Mis padres y otros parientes se dispersaron por los rincones de la casa. Algunos se quedaron a dormir en el cuarto que daba hacia el patio, otros prefirieron descansar en la cocina y unos pocos se sentaron en el corredor con velas en sus manos para acompañar el cuerpo. Sin embargo, algo me impulsó a permanecer cerca del ataúd. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo, pues no lograba quitarme de la cabeza la idea de que mi bisabuela no se había marchado por completo. Había escuchado historias sobre almas en pena y apariciones en los velorios, relatos que solían contarse para atemorizar a los niños, pero esa noche tuve la certeza de que en la penumbra se gestaba algo mucho más real. El crujir de la madera retumbaba en cada pared. Casi podía percibir los pasos sigilosos de un visitante invisible que recorría la casa, como si anduviera de puntillas para no perturbar nuestro duelo. Sentía mi corazón latiendo con fuerza mientras el viento arremetía contra las ventanas. De pronto, un golpe seco hizo vibrar la puerta principal y las velas que rodeaban el féretro se apagaron de un suspiro. Me incorporé de mi silla con el alma encogida. Casi sin pensarlo, agarré un cerillo y encendí las velas de nuevo, pero para mi sorpresa, un segundo soplo de viento volvió a sumirnos en la oscuridad más completa. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no me sentía solo en la sala, pues algo ajeno se movía cerca. El silencio era tan denso que me dolían los oídos, y mis propios latidos retumbaban en mis sienes. Mis piernas estaban rígidas, pero me armé de valor y caminé alrededor del féretro. En ese instante lo escuché, un lamento entrecortado que pareció brotar desde el interior de la madera. Fue un sonido breve, como un susurro ahogado, pero lo sentí tan claro que mis manos comenzaron a temblar. Miré alrededor buscando a alguien que me confirmara haberlo escuchado también, pero todos estaban lejos o dormidos. Fue tan real y escalofriante que me quedé helado, sin saber cómo reaccionar. Los minutos siguientes fueron un tormento. El miedo se apoderó de mi cuerpo, y a pesar de querer moverme, me sentía paralizado por la incertidumbre. Decidí sentarme de nuevo junto al ataúd, asegurándome de que mi bisabuela estuviera realmente inerte.
Podía ver su rostro pálido, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, pero esa quietud no disminuía mi desasosiego. Cada tanto me atrevía a estirar la mano para tocar la superficie del féretro, esperando no sentir ningún movimiento extraño. Me repetía a mí mismo que solo era mi imaginación, el cansancio y la tristeza mezclados con la sugestión de las leyendas que había escuchado. Sin embargo, no dejaba de pensar que tal vez el alma de mi bisabuela quería advertirnos de algo terrible. La noche parecía prolongarse sin fin. Las horas se ralentizaban y el tic-tac del viejo reloj de pared, aquel que llevaba décadas en la familia, martillaba mis oídos con una cadencia exasperante. De vez en cuando alcanzaba a escuchar murmullos en las habitaciones contiguas, crujidos repentinos en la planta alta y el susurro del viento escabulléndose por las rendijas. Aún así, nada era tan perturbador como aquel quejido que sentí provenir del ataúd. Intentaba rezar, pero las oraciones salían incompletas de mis labios. Cada que comenzaba un Padre Nuestro, mi mente se desviaba hacia la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera a punto de manifestarse. Traté de mantener la compostura, pero un escalofrío constante recorría mi espalda. Mi madre despertó en algún momento y se sentó a mi lado. Me miró con los ojos cansados y preguntó si me encontraba bien, si necesitaba algo. No quise alarmarla, así que negué con la cabeza y sonreí con nerviosismo. Me acarició el pelo y dijo que intentara dormir un poco, que la noche sería larga y todavía faltaban horas para el entierro. Asentí sin mucha convicción, pero sabía que no sería capaz de cerrar los ojos. Ella se quedó un rato, sumida en sus pensamientos, y luego se levantó para calentar café en la cocina, dejándome otra vez solo con mis temores. En algún momento, la penumbra de la sala pareció contraerse y luego ensancharse, como si las sombras cambiaran de forma. Tuve la impresión de que junto a las velas, de pie muy cerca del féretro, había alguien más. Me esforcé en ver con claridad, pero la oscuridad era casi absoluta. Cuando me levanté para comprobar que allí no había nadie, sentí una ráfaga helada que me hizo estremecer. Una tabla del piso cedió bajo mi peso, emitió un crujido prolongado, y en mi desesperación por no caer, estiré los brazos para sostenerme de la orilla del ataúd. En ese preciso momento, juraría que el cuerpo inerte de mi bisabuela se movió unos milímetros, como si hubiera reaccionado a mi contacto. Un terror atroz me recorrió, y un ligero mareo nubló mi visión. Retrocedí, soltando el ataúd y casi tropezando con la silla de madera. Quise gritar, pero algo en mi garganta lo impidió. Me quedé allí, expectante, observando si el cuerpo volvía a moverse. Todo seguía igual de quieto, aunque noté que el rostro de mi bisabuela parecía más serio, casi enfadado. Con la respiración agitada, me pregunté si mis sentidos me habían traicionado o si lo que acababa de vivir era real. Sentía un nudo en el estómago y un hormigueo en la nuca. El reloj dio la 1 de la madrugada, y el sonido de las campanadas me sobresaltó. Decidí salir de la sala para tomar aire. Atravesé el corredor, pasé junto a la escalera y llegué al patio central. El viento era aún más fuerte afuera, y las hojas de los árboles susurraban con un canto lúgubre. Cerré los ojos tratando de calmarme, pero seguía escuchando esos crujidos y lamentos que parecían perseguirme. Fue entonces cuando noté que, en una ventana del segundo piso, alguien asomaba el rostro. Al principio pensé que era un familiar, tal vez mi tío o un primo, pero su silueta estaba inmóvil, observándome fijamente desde la penumbra. Me pregunté si se trataba de una sombra deformada por el reflejo de la luz, pero algo en mi interior me decía que esa presencia no era de este mundo. El terror se mezclaba con la adrenalina y me aferré a la idea de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando parpadeé y volví a mirar hacia la ventana, la figura seguía ahí, inmóvil, sin rasgos definidos, mirándome con lo que interpreté como una advertencia silenciosa. El viento volvió a soplar y me pareció escuchar un lamento lejano, similar al que había oído en la sala. No supe qué hacer, sentía que mis piernas se negaban a responder, y el corazón retumbaba en mi pecho con tanta fuerza que pensé que se me saldría. Regresé al interior casi corriendo, buscaba refugio en la presencia de mi madre o mis tías, pero el pasillo se sentía interminable. A mi alrededor, las paredes parecían encorvarse y proyectar sombras extrañas en el suelo.
Cuando llegué a la cocina, encontré a mi madre preparando más café, con la mirada perdida, como si también sintiera algo raro en el ambiente. Me preguntó por qué estaba tan pálido, pero no pude articular una respuesta coherente. Solo alcancé a decir que algo extraño pasaba en la casa. Ella me miró con ternura, pero al mismo tiempo percibí un rastro de preocupación en sus ojos. Me sirvió una taza de café caliente y me pidió que intentara calmarme. Le di un sorbo a la bebida, sintiendo como el calor me recorría la garganta y el pecho. Traté de explicarle que oí un lamento proveniente del féretro, pero las palabras no fluían con facilidad. Ella, con la voz baja, dijo que a veces los sonidos de la casa vieja podían confundirnos, que quizás eran las tablas crujiendo o el viento colándose por las grietas. Pero sus manos temblaban un poco mientras hablaba, señal de que mis sospechas no le resultaban tan descabelladas. Terminó por aconsejarme que me quedara con ella un momento más y que rezáramos en voz baja por el alma de mi bisabuela. Lo hicimos. Recitamos algunas oraciones que conocíamos, pero mi corazón no hallaba sosiego. Me esforzaba en concentrarme en cada palabra, aunque el recuerdo del lamento y de la figura en la ventana me carcomía los pensamientos. Me invadía la sensación de que el espíritu de mi bisabuela seguía presente. En mi interior, pensaba que tal vez ella quería prevenirnos de algo que se escondía en esa casa o que deseaba darnos un último mensaje. La incertidumbre me oprimía el pecho y comencé a sudar frío pese a la brisa helada que se filtraba por los muros. Sentí el impulso de regresar a la sala y enfrentar el miedo de una vez. Mi madre, al verme decidido, me permitió ir, no sin antes pedirme que la llamara si notaba algo fuera de lugar. Volví a caminar por el corredor y entré en la habitación donde reposaba el cuerpo de mi bisabuela. El ambiente estaba aún más cargado. Los cirios habían sido encendidos de nuevo, pero la flama se movía como si algo la amenazara desde las sombras. Un olor a cera quemada y flores marchitas invadía el aire. Me acerqué al ataúd con pasos cautelosos, temblando al imaginar que podía encontrarme. Cuando estuve a un par de metros, pude ver claramente el rostro de mi bisabuela. Su expresión ya no lucía tranquila. Parecía que una mueca de sufrimiento se había dibujado en sus rasgos y un terror indescriptible me recorrió de pies a cabeza. La piel de mi bisabuela se veía aún más pálida, casi traslúcida, y un pensamiento siniestro me atravesó. ¿Podía ser que ella estuviera viva todavía, atrapada en un sueño letárgico, incapaz de comunicarse? Recordé viejas leyendas que hablan de personas que son enterradas por error, y eso me estremeció más. Alargué la mano para sentir la superficie de la madera, intentando comprobar que no hubiera ningún movimiento en el interior. Fue ahí cuando algo detrás de mí emitió un ruido seco, como si un mueble pesado se hubiera arrastrado unos centímetros. Me giré de inmediato, con la piel erizada, y vi la silueta de una persona que se desvanecía en la oscuridad hacia la puerta. Fui tras esa presencia, dominado por el pánico, pero en cuanto crucé el umbral, el corredor estaba vacío. Las tablas del piso volvían a crujir bajo mis pies y la penumbra lo envolvía todo. Un golpe de viento sacudió las cortinas del pasillo y me pareció sentir un roce helado en el brazo, como si una mano espectral se atreviera a tocarme. Retrocedí con un sobresalto, conteniendo un grito que se ahogó en mi garganta. De pronto, escuché pasos rápidos en la planta alta, seguidos de un portazo. Subí las escaleras sin dudar, aunque cada fibra de mi ser gritaba que me quedara donde estaba. Encontré los cuartos a oscuras, con la puerta de la última habitación entreabierta. Me adentré, encendí la luz temblorosamente y descubrí que no había nadie. Sin embargo, el ambiente era sofocante y las paredes parecían impregnadas de un aura pesada. Al girar para marcharme, noté que el pasillo se extendía más de lo normal, como si la casa se deformara a voluntad. Mis ojos tardaron en acostumbrarse, pero juraría que vi a mi bisabuela de pie al fondo, vestida con la misma bata blanca con la que la habían enterrado. Fue un instante fugaz, un parpadeo estremecedor que me dejó paralizado. Cuando quise enfocar mejor la vista, ya no había nada allí. Bajé las escaleras casi sin aliento, con las piernas temblorosas y el pulso acelerado. Volví a la sala principal, donde algunas tías estaban ya despiertas, velando en silencio. Todo parecía calmo,
pero sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de vigilia tensa hasta que el primer rayo de sol se asomó por la ventana. Fue en ese momento cuando, de manera casi imperceptible, la atmósfera pareció aligerarse. Poco a poco, se escucharon los sonidos cotidianos del pueblo. Prepararon el ataúd para llevarlo al panteón, y yo me alejé mientras lo colocaban en la carroza fúnebre. Desde aquel día, cada vez que entro a esa casa siento un escalofrío que me recorre la espalda. No importa la ocasión, navidades, reuniones familiares o visitas esporádicas. Siempre que atravieso la puerta, los recuerdos de aquella noche me asaltan con la misma nitidez. Rememoro el lamento que escuché, la figura extraña en la ventana, el rostro de mi bisabuela contraído y la certeza de que algo se movió dentro del féretro. Ninguna explicación lógica ha logrado aplacar mi convencimiento de que, de alguna forma, el espíritu de mi bisabuela quiso advertirnos de algo. Quizá intentó protegernos de una presencia maligna que rondaba esa casa o simplemente nos dejó saber que aún seguía allí, atrapada entre los muros que tan bien conocía. He tratado de desechar el incidente como un producto de mi propia sugestión infantil, pero es imposible. Todavía tengo pesadillas en las que oigo el crujir de la madera, veo cómo las velas se apagan solas y siento la mirada de alguien que me observa desde las sombras. En esos sueños, me encuentro de nuevo en el velorio, con 14 años, incapaz de gritar o moverme, mientras el ataúd se sacude ligeramente y un gemido lastimero retumba en la sala vacía. Me despierto empapado en sudor y con el corazón acelerado, rememorando la misma pregunta que me he hecho desde entonces, ¿qué era lo que mi bisabuela quería decirme? No he encontrado la respuesta, y quizás nunca la tenga. Pero cada vez que regreso a ese pueblo de Veracruz, las imágenes vuelven a mí con la misma fuerza, y el crujido de la casa reaviva mis temores más profundos. Han pasado los años, y aunque la vida me ha llevado por distintos caminos, esa noche se quedó grabada en mi memoria con una nitidez que me acompaña sin descanso. La muerte de mi bisabuela no solo marcó el final de una etapa, también abrió la puerta a una oscuridad que hasta el día de hoy me hace temblar. Y así continúo, viviendo con esa sombra en mi recuerdo. Aun cuando trate de engañarme asegurando que todo fue un espejismo o una confusión, siempre me basta un simple crujido o un leve silbido del viento para transportarme de vuelta a aquel velorio, a aquella sala en penumbras. A aquel instante en que mis nervios se quebraron al escuchar un lamento desde el féretro. Eso me ha robado muchas noches de sueño, y a veces pienso que seguirá atormentándome mientras exista esa vieja casa en Veracruz, con sus suelos de madera y sus rincones oscuros. Aguardando el día en que decida volver a cruzar su umbral con el mismo corazón temeroso que entonces. No descansa. Dejaré mi nombre en el anonimato, pues mi familia es muy creyente y no quiero que piensen que invento historias para asustar a los demás. Lo que voy a contar sucedió hace unos años, en un poblado remoto de Michoacán, durante el velorio de mi tío. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, revivo la misma escena y siento ese escalofrío que se arrastra por mi columna vertebral hasta invadir mi mente con un terror indescriptible. No sé si alguna vez podré librarme de esta sensación. Tal vez, escribir mi experiencia sirva para purgar un poco mis miedos. Aquel día estábamos reunidos en la casa de mi abuela, un lugar que suele ser alegre y acogedor. Sin embargo, la muerte de mi tío había cubierto cada rincón con un manto de tristeza y desasosiego. Toda la familia se había congregado para despedirlo. Al caer la noche, decidimos rezar el rosario, porque es costumbre en estos poblados rezar por el alma del difunto y pedir por su descanso eterno. La casa tenía un enorme zaguán de madera que daba hacia un patio interior y, más allá, hacia el resto del jardín. Durante el día, el calor nos había agobiado, y para cuando llegó el atardecer, se percibía un ligero alivio en el ambiente, aunque la atmósfera se sentía pesada, cargada de algo que no sabría explicar. Nos encontrábamos todos en la sala principal, sentados o de pie, con los cirios encendidos y un crucifijo presidiendo la pequeña mesa donde colocamos el ataúd. A mi tío lo habíamos querido mucho, era un hombre afable, bromista, respetuoso de las tradiciones. Su cuerpo yacía dentro del féretro abierto para que los familiares y amigos pudieran despedirse de él.
Uno de mis primos dirigía el rosario y las voces de mis familiares resonaban en un murmullo monótono, casi hipnótico. Yo sentía que, con cada repetición, algo extraño crecía dentro de esa sala, como si la penumbra que se colaba por las ventanas se espesara. De pronto, sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe, aunque no había viento o corriente de aire aparente. Fue un movimiento brusco que hizo temblar los cimientos de la casa. Un frío gélido se apoderó del ambiente y pude sentir cómo mis brazos se erizaron al instante. Mi corazón dio un salto dentro del pecho y el eco del portazo pareció reverberar más tiempo del que debería. La gente dejó de rezar, hubo un silencio tenso que lo envolvió todo. Solo se oía el chisporroteo de las velas. Mi abuela me miró con los ojos desorbitados, incapaz de articular palabra. Yo alcancé a girar la cabeza para ver quién había entrado, convencido de que alguien debía haber llegado tarde al velorio o que tal vez un ventarrón había empujado la puerta. Sin embargo, no vi a nadie. En cambio, distinguí una silueta negra que se deslizó con lentitud por el marco, acercándose al féretro. Era una sombra, nada más que una mancha oscura sobre la penumbra, pero tenía forma humanoide, aunque parecía un poco encorvada, como si cargara un peso enorme en la espalda. Puedo jurar que sentí el aire helarse aún más cuando esa figura se detuvo justo frente al ataúd. Mi madre fue la única que reaccionó, emitiendo un jadeo ahogado. Dice que vio con claridad cómo la sombra se arrodillaba, inclinando la cabeza en dirección al cuerpo de mi tío, como si estuviera rezando o presentando sus respetos. No tardó ni un segundo en sumirse en la penumbra nuevamente, desvaneciéndose de una forma antinatural, difuminándose en el aire como humo que se lleva un viento invisible. Nadie dijo nada, todos estábamos paralizados. El rosario quedó inconcluso y el silencio se hizo denso, abrumador, casi palpable. Me temblaban las manos y sentía un nudo en la garganta porque no podía comprender lo que acababa de presenciar. Desde ese momento, la atmósfera cambió por completo. Un malestar general se instaló en los presentes. Algunos rezaron en voz baja para sus adentros, otros no quisieron volver a mencionar lo sucedido. Después de todo, estábamos allí para despedir a mi tío, y tal vez lo ocurrido fuese una señal inquietante de que algo se había presentado a reclamar su alma. O al menos esa fue la especulación que oí susurrar a mis tías en una esquina de la sala, cuando creían que nadie las escuchaba. Con el paso de las horas, las personas se fueron retirando y la noche avanzó. Me ofrecía quedarme para acompañar a mi abuela y a algunos primos en la velación, ya que es costumbre no dejar solo al difunto hasta que llegue la mañana. Me acomodé en una de las sillas cerca de la sala principal, muy cerca del ataúd, y por ratos cabeceaba por el cansancio. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, me despertó un sonido sordo y repetitivo que venía del interior de la casa. Era un golpe que retumbaba en las paredes, como si alguien tocara la madera con insistencia. Al principio, pensé que uno de mis primos se había levantado por agua o al baño, pero entonces vi que todos seguían dormidos o en silencio. El sonido se intensificó y pareció recorrer las paredes de la sala hasta posarse justo detrás de mí. Me paralicé, incapaz de mover un músculo. Me esforcé por escuchar algo más que esos golpes sordos, y lo que oí me heló la sangre. Había un susurro muy tenue, casi imperceptible, como si alguien hablara en voz muy baja tras una puerta cerrada. Mi abuela, en su butaca, se removió inquieta, pero no se despertó. Yo sudaba frío, intentando convencerme de que podía ser mi imaginación, un producto de la tensión y la falta de sueño. Finalmente, no pude con el terror y me levanté para ir a la cocina. Quería un vaso de agua fría que calmara la opresión en mi pecho. Pasé de puntillas por el pasillo, mirando de reojo cada rincón, esperando no encontrarme con nada. Cuando llegué a la cocina, la luz estaba apagada y al encenderla, me pareció ver una figura oscura junto a la ventana. Cerré los ojos un instante y, al abrirlos de nuevo, ya no vi nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado persistía. Llené el vaso con agua, casi derramándola por el temblor de mis manos, y bebí con avidez, sin despegar la vista de los rincones oscuros. No volví a pegar los ojos esa noche. Al amanecer, se hizo el sepelio y llevamos a mi tío al panteón para enterrarlo.
Sentía un ligero alivio cuando pensé que, quizá, todo acabaría ahí. Sin embargo, estaba muy equivocado. Esa misma tarde, al regresar de la ceremonia, mi abuela me contó que escuchaba pasos en el corredor y ruidos de muebles arrastrándose. Me decía con voz temblorosa que algo andaba rondando la casa. Al principio, pensé que estaba sugestionada, pero esa misma noche lo confirmamos. Apenas dieron las 11, comencé a oír el mismo golpeteo insistente de la noche anterior. Era como si alguien llamara con los nudillos en las paredes, de manera pausada, resonante, y avanzara por todo el interior. Mi madre y mi abuela también lo oyeron. Se persignaron y rezaron en voz baja, implorando por la paz de la casa, pero los golpes no cesaron. Parecía que esa cosa reclamaba algo, tal vez la presencia de mi tío, o algo que se había quedado incompleto. En momentos de mayor claridad, yo intentaba pensar en explicaciones lógicas, la madera crujiendo por cambios de temperatura, un animal que se colaba en el techo. Pero, cada vez que me disponía a investigar, los golpes se acercaban a mi posición, como si me retaran a que lo siguiera y me atreviera a mirar directamente a lo que estaba ahí. Cuando llevaba varias noches sin poder dormir, me di cuenta de que mi salud se estaba deteriorando. Apenas comía y vivía con el pecho oprimido por la ansiedad. Mi madre, preocupada por mí, me aconsejó salir de la casa por unos días e irme con unos primos a Morelia, donde podría despejar mi mente. Sin embargo, sentía una especie de culpa al dejar sola a mi abuela. Ella se empeñaba en quedarse en su hogar, aferrada a sus recuerdos y a la fe de que esas presencias no podrían hacerle daño. Pero lo que yo estaba presenciando no tenía nada de benigno. Algo había irrumpido en la casa esa noche del velorio, algo que no conocíamos y que parecía alimentarse de nuestro miedo. Traté de convencer a mi abuela de que se quedara con nosotros en la ciudad al menos hasta que las cosas se calmaran, pero era terca y argumentaba que no pensaba abandonar su hogar. Decía que la sombra no podría afectarla si ella seguía rezando y encendiendo velas por mi tío. Decía que, tal vez, esa presencia venía a reclamar alguna promesa incumplida o algún asunto pendiente del difunto. En algunas regiones de Michoacán, se cree que, si no se completan todos los rezos y rituales del novenario, el espíritu del fallecido no descansa y presencias oscuras pueden infiltrarse para atormentarlo. Lo más perturbador ocurrió una noche en la que, agotado física y mentalmente, me quedé dormido en el cuarto de mi abuela. De pronto, sentí un peso en mi pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Mi respiración se volvió forzada y al abrir los ojos, entre las tinieblas, alcancé a ver una silueta similar a la que se había presentado en el velorio. Estaba inclinada sobre mi rostro, con lo que parecía una mano oscura apoyada en mi corazón. Sentía un cosquilleo de hormigueo en mi cuerpo, y por más que quise gritar, no pude producir ningún sonido. Ese instante se me hizo eterno. No puedo describir de otro modo la sensación de impotencia ante algo que escapa a la lógica. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado agitado, empapado en sudor, con la garganta reseca y la visión borrosa. Mi abuela me miraba preocupada desde su mecedora, rezando con un rosario entre las manos. Me había escuchado jadear y moverse angustiada en la penumbra, decía. Yo me llevé la mano al pecho para asegurarme de que aún respiraba. Mi corazón latía desbocado, y en el aire persistía un olor extraño, como a cera quemada y flores marchitas. Era la misma combinación de aromas que habíamos percibido en el velorio. Después de esa experiencia, decidí que no podía seguir durmiendo en esa casa. Mi madre también había experimentado sucesos similares, aunque menos intensos, y temía por mi bienestar mental y físico. Decidimos pasar el resto de las noches en un hotel cercano, mientras continuábamos visitando a mi abuela durante el día. Pero ella se mantuvo firme, se negó a irse y aseguraba que Dios la protegería. Cada vez que íbamos a verla por las tardes, me recibía con una mirada cansada, ojerosa, como si apenas hubiera dormido. Decía que, en cuanto caía la noche, el ambiente se volvía insoportable. Los golpes en las paredes se habían convertido en un golpeteo persistente, casi como un reloj que recordaba la existencia de algo que no se había resuelto. Conocí a un hombre mayor, un vecino que era muy devoto y que visitaba a mi abuela con frecuencia.
Él nos sugirió traer a un sacerdote para bendecir la casa y ofrecer misas por el alma de mi tío, argumentando que a veces las malas energías se cuelan en los momentos de dolor y desamparo. Mi abuela aceptó de buena gana, con la esperanza de que aquello nos librara de aquella aparición. Así que, un domingo por la tarde, el padre de la parroquia local vino a rezar, rociando agua bendita en cada habitación, recitando oraciones que apenas entendíamos por lo bajo que hablaba y la rapidez con la que lo hacía. Mientras el sacerdote cumplía con el ritual, el cielo se fue oscureciendo y un viento helado comenzó a soplar, igual que en el momento en que la puerta se abrió de golpe durante el velorio. Tenía el presentimiento de que esa sombra estaba muy cerca, acechando, esperando un descuido. No voy a mentir, durante la bendición sentí cierta paz, algo que me hacía creer que, tal vez, todo terminaría bien. Por un instante, el aire helado se disipó. Sin embargo, al caer la noche, los golpes se repitieron. Más furiosos y agresivos, como si algo se resistiera a marcharse. Fue la noche más atroz que recuerdo. Las ventanas se sacudían sin explicación y se oía un murmullo disperso. Quise huir en ese momento, pero me quedé junto a mi madre y mi abuela, intentando ser fuerte. El miedo había llegado a un punto en el que uno deja de temblar por fuera y solo experimenta una rigidez glacial por dentro. En los días siguientes, poco a poco, la actividad fue menguando y los golpes se volvieron menos frecuentes hasta casi desaparecer. Aún así, el ambiente siguió cargado, como si esa presencia se hubiera retirado a un rincón oscuro, esperando su momento para atacar de nuevo. Nunca volvimos a ver la silueta con la claridad de aquella noche del velorio, pero la tensión no se fue del todo. A veces, cuando el viento sopla al anochecer, es fácil imaginar que se escuchan pasos en los corredores o golpes tenues en la pared. Hay quienes dicen que mi tío llevaba consigo un secreto del que nunca habló y que esa sombra apareció para recordárnoslo. Otros murmuran que pudo haberse tratado de un demonio que acudió a llevarse su alma, algo propio de leyendas y supersticiones que circulan en estos poblados. Lo cierto es que aquel episodio cambió mi vida para siempre. Ya no veo la muerte como algo meramente triste o solemne. Ahora sé que hay fuerzas desconocidas que pueden manifestarse en los momentos más vulnerables. Sigo rezando por mi tío, por mi familia y por mi propia cordura, esperando que un día la casa de mi abuela recupere la paz absoluta que tenía antes. A veces, pienso que tal vez aquel ente se llevó algo más que la tranquilidad del velorio. Quizás se llevó una parte de mí, esa parte que creía firmemente en la seguridad del hogar y de la tradición familiar. Hoy, guardo silencio frente a los demás. Pocos saben la historia completa. Pienso que mantenerme en el anonimato me protege, al menos un poco, de las miradas escépticas o de la curiosidad morbosa de la gente. Pero cada vez que visito Michoacán y entro a la casa de mi abuela, la sensación de inquietud me invade de nuevo. No hay un solo pasillo, un solo rincón donde no me sienta observado. Y, aunque el tiempo ha transcurrido, mi mente sigue regresando a aquella noche en la que la puerta se abrió de golpe y una sombra negra se arrodilló frente al ataúd, como si le entregara una macabra plegaria a mi tío. Tal vez algo de esa sombra permanece en la casa de mi abuela, reclamando lo que quedó inconcluso. O tal vez ya nos había estado esperando mucho antes de que la muerte de mi tío nos reuniera allí. No lo sé con certeza, y prefiero no averiguarlo. Solo espero que, al final, esa presencia encuentre su camino lejos de nuestras vidas y nos deje descansar sin el peso de un horror que supera la frontera de los sueños y se hace real cuando menos lo esperamos. El velorio. Mi nombre es Ricardo y nací en El Salvador, un lugar donde la vida y la muerte a veces se mezclan de manera inquietante. Aprendí a temprana edad que los velorios son más que simples ceremonias para despedir a quienes parten, son ocasiones donde las historias más escalofriantes salen a flote. Este relato no pretende ser un mito, ni un cuento exagerado que se transmite en la familia. Es la experiencia que viví hace algunos años cuando falleció mi vecino, un hombre tranquilo y de costumbres muy tradicionales, cuya muerte sacudió al vecindario con una sensación de presagio oscuro. Nunca he podido olvidar cada escena, cada susurro, cada sombra, y temo que mientras más la recuerdo, más real se hace el horror que se deslizó esa noche dentro de mi mente.
La noche del velorio se sentía sofocante. El cielo estaba cubierto por nubes que impedían ver la luna. Ingresé a la sala donde se velaba el cuerpo y sentí un cambio brusco de temperatura, como si el aire estuviera detenido y pesara sobre mis hombros. No había música ni rezos en ese instante, solo el silencio de la gente que hablaba en voz muy baja y bebía café para mantenerse despierta. El ataúd de mi vecino estaba colocado en el centro, rodeado de velas que parecían parpadear con una cadencia extraña. Mis padres me habían educado con la idea de que en un velorio uno debía mostrarse solemne y respetuoso, pero yo llevaba una tensión especial en el cuerpo. Desde el primer momento, noté que algo no estaba del todo bien. Lo percibí en el ambiente, en la forma en que la casa parecía exhalar un lamento mudo. En un rincón, una anciana rezaba casi sin mover los labios. A su lado, un niño corría alrededor del ataúd y se reía de un modo que al principio me pareció normal. Quizá el pequeño no comprendía la situación y jugaba para distraerse. Sin embargo, algo en su actitud me provocó un escalofrío. Saltaba y corría con un entusiasmo desmedido, deteniéndose cerca de los pies del féretro, como si algo lo divirtiera intensamente. A veces se quedaba mirando fijamente a un punto, gesticulando como si tuviera una conversación. De pronto soltaba carcajadas que resonaban más fuertes de lo que deberían. La madre del niño, avergonzada, intentaba llamarlo, le pedía que guardara silencio, que regresara a su lado, pero él la ignoraba. Finalmente, otra mujer se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El niño, con la inocencia tatuada en la mirada, respondió que estaba con el señor del ataúd y que éste le había contado un chiste muy gracioso. Aquello me heló la sangre. Su voz sonaba tan segura y tan natural que no había lugar a pensar que mentía. Nadie entendió su respuesta y se formó un murmullo generalizado en la sala. Poco a poco, quienes se habían percatado de la escena comenzaron a sentirse incómodos. Había quienes miraban con recelo la tapa del ataúd, cubierto de flores blancas que parecían marchitarse antes de tiempo. La incomodidad creció cuando el niño no paraba de reír y cada tanto señalaba algo que, para él, flotaba cerca del féretro. Más de uno se santiguó, mientras otros le pedían a la madre que lo sacara de la habitación. En medio de la confusión, el pequeño insistía en que el muerto le estaba hablando. Lo dijo con palabras tan claras que yo no supe si quedarme petrificado o salir corriendo. Finalmente, lo sacaron a la fuerza y se escucharon sus risas cada vez más lejanas, como si el eco persistiera en las paredes. La noche avanzó con lentitud y pocos se quedaron a acompañar el cuerpo hasta el amanecer. Yo me ofrecía a ayudar en lo que fuera necesario. Sentía que esa atmósfera pesada me oprimía el pecho y a la vez me retenía en ese lugar, como si hubiera un lazo invisible que me impedía marcharme. Observé el rostro pálido de mi vecino dentro del ataúd. Su expresión parecía tranquila, pero sentía que algo se movía por debajo de su piel. Me esforzaba por pensar que se trataba de mi imaginación, de la luz de las velas danzando sobre sus facciones rígidas, pero una punzada de terror se clavó en mi mente. De rato en rato, las velas se agitaban sin que existiera corriente de aire y las sombras en las paredes parecían adoptar figuras humanas que caminaban en silencio. Había un olor indescriptible en la casa, más penetrante que la muerte misma. Parecía una mezcla de flores marchitas y algo ácido que me irritaba la garganta. La familia del difunto no hablaba mucho. Sus rostros reflejaban no solo el dolor de la pérdida, sino un presentimiento que les impedía cerrar los ojos. Me acuerdo de que una prima del fallecido se acercó a mí y, en un susurro casi inaudible, me dijo que tuviera cuidado, que no era prudente quedarse cerca del féretro cuando el niño tuviera ese tipo de comportamientos. Según ella, los niños pequeños a veces son puentes entre lo que está y lo que se fue, y a menudo no entienden que lo que ven puede ser peligroso. Alrededor de las 3 de la madrugada, ese periodo que tantas leyendas consideran la hora muerta, volví a ver al niño. Se había escapado del cuarto de la abuela y deambulaba por el pasillo que daba a la sala. Yo estaba sentado en una de las sillas cerca del ataúd, intentando sacudirme el sueño y la inquietud. De repente, sentí unos pasos y giré la cabeza. El niño estaba parado en el umbral, pero no reía, solo me observaba con una expresión seria. Luego miró el féretro y dirigió su mirada a un punto vacío en el aire.
Aunque no dijo nada, noté que sus labios se movían como si hablara en voz muy baja con alguien. Me levanté para llamar a su madre, pero en ese instante lo vi retroceder lentamente. Se llevó un dedo a la boca, haciéndome un gesto para que guardara silencio, y entonces sentí un escalofrío tan fuerte que me paralizó. No fue un simple temblor, sino la certeza de que había algo ahí, justo a mi lado, algo que no se podía ver pero que estaba demasiado cerca. Cuando finalmente llegaron los primeros rayos del sol, sentí un alivio ligero, como si la luz pudiera disipar aquello que me rodeaba en la penumbra de la casa. Pensé que lo peor había pasado, que todo quedaría en una historia rara para comentarla durante la novena o en futuras reuniones familiares. Sin embargo, el niño no dejó de comportarse de forma extraña. Cada noche, después de que enterraron a mi vecino, el pequeño despertaba gritando y llamaba a su amigo invisible. Las personas de la casa decían escuchar risas y pasos por los pasillos, como si alguien jugara a las escondidas en la oscuridad. La familia empezó a cerrar con llave cada puerta, a rezar más frecuentemente, pero nada lograba aplacar esa presencia que, según el niño, lo acompañaba todos los días. Yo también empecé a tener pesadillas. En mis sueños aparecía el difunto con el mismo rostro tranquilo que había visto en el ataúd, solo que sus ojos estaban abiertos y su sonrisa era extrañamente amplia. Veía un camino largo e interminable, al final de ese camino estaba él, de pie y llamándome con la mano. Sentía la angustia recorrer mi cuerpo y, aunque quería despertar, a veces no podía salir de la pesadilla, como si algo me tuviera atrapado ahí. Por las noches, me despertaba sudando frío y con la vista fija en la puerta de mi cuarto, convencido de que había alguien detrás, espiándome. En mi mente resonaban las risas del niño y la imagen de sus ojos juguetones. Una tarde, decidí hablar con su madre para comprender mejor lo que ocurría. Ella, con el rostro demacrado por la preocupación y las ojeras que demostraban el cansancio acumulado, me contó que su hijo no descansaba. Cada madrugada se levantaba de la cama diciendo que el amigo lo llamaba y que se sentía obligado a seguirlo. Una noche lo encontraron parado frente a la puerta principal, sonriendo y hablando solo. En otra ocasión, se paró frente al espejo del baño y se quedó allí minutos enteros, mirándolo con una fijeza que rayaba en lo siniestro. El niño afirmaba que veía la silueta de mi vecino detrás de él. Su madre no sabía qué hacer, entre el peso del luto y ese comportamiento cada vez más extraño, la familia estaba al borde del colapso. Empecé a sentir culpa, aunque no tenía ninguna razón concreta para ello. Tal vez porque había presenciado todo desde el comienzo y no hice nada aparte de observar. Esa sensación de impotencia me siguió a todas partes. De día, apenas podía concentrarme en las tareas cotidianas. De noche, mis pesadillas me acosaban con más fuerza. Escuchaba pasos en el techo o sentía corrientes heladas a pesar de que el calor de El Salvador fuera abrumador. Una madrugada, desperté de golpe y tuve la impresión de ver una figura de pie al borde de mi cama. Era una sombra alta, inmóvil, con una leve inclinación de cabeza. No alcancé a distinguir sus facciones, pero me pareció que sonreía. Cerré los ojos un instante y, al abrirlos, ya no había nada, aunque el aire estaba cargado con un olor a flores marchitas muy similar al que percibí en el velorio. La situación empeoró cuando la madre del niño me pidió que lo acompañara una noche en su cuarto, intentando darle consuelo. Ella creía que mi presencia, por haber estado en la sala durante casi todo el velorio, podría de algún modo calmar esas visiones. Me instalé en una silla a un lado de la cama y él dormía aparentemente tranquilo, aferrado a su almohada. Cerca de las 2 de la madrugada, se incorporó sin abrir los ojos, como si alguien lo llamara. A tientas caminó hacia la pared donde estaba colgada una fotografía del difunto y empezó a susurrar palabras ininteligibles con una voz que no parecía la suya. Sentí un hormigueo en la espalda y me acerqué con cautela. Su rostro estaba casi pegado a la foto y respiraba agitadamente. Entonces emitió una risa baja, parecida a la de un anciano, y extendió la mano como si acariciara la imagen. No pude más. Lo tomé de los hombros, lo llamé por su nombre, y de repente abrió los ojos y me miró sin reconocerme. Fue solo un instante, pero en su mirada vi una sombra profunda, como si algo lo observara desde adentro.
Después se desmayó en mis brazos. Los padres tardaron un minuto en llegar. Entre los tres lo acostamos nuevamente. El niño parecía dormido, sin señal de fiebre ni otro padecimiento, pero no despertaba de ese letargo. Pasaron largas horas hasta el amanecer, todos en vela, y cuando el sol empezó a salir, el pequeño abrió los ojos, se sentó en la cama y preguntó si podía salir a jugar, como si nada hubiera sucedido. La madre y yo nos miramos con una mezcla de alivio y horror. Lo que ocurrió esa noche rompió cualquier duda de que algo verdaderamente oscuro lo perseguía. Comencé a buscar ayuda en la iglesia, hablé con el sacerdote local, quien aconsejó oraciones y bendiciones en la casa. Sin embargo, cada vez que se hacía algún rezo, la atmósfera se tornaba irrespirable, las ventanas se sacudían como si el viento se ensañara con ellas y el niño rompía en risas inexplicables. Nadie encontraba una solución clara. La familia pensó en llevarlo lejos, a la casa de unos parientes en otro departamento, con la esperanza de que alejarse del lugar donde todo había comenzado lo ayudara a escapar de esa presencia. Pero al final, nunca lo hicieron. Sentían que abandonar la casa sería como huir de un fantasma que, tarde o temprano, los encontraría de nuevo. Los días se convirtieron en semanas y la historia se difundió entre los vecinos. Algunos dejaban velas encendidas en la puerta de la casa, otros rezaban rosarios para ahuyentar el mal, pero nada surtió efecto. Desde entonces, yo casi no podía dormir. A veces escuchaba las carcajadas del niño en mis sueños y en ocasiones, al despertar, sentía una ligera presión en mi pecho, como si alguien se sentara sobre mí y me obligara a respirar con dificultad. Con el tiempo, el niño aprendió a guardar silencio en público. Ya no decía delante de todos que hablaba con el señor del ataúd ni mencionaba chistes o risas en voz alta. Sin embargo, por las noches, la familia podía oírlo decir cosas al otro lado de la puerta cerrada, en su cuarto o a veces en el pasillo. Una noche, lo encontraron en el patio trasero, mirando fijamente la pared, repitiendo el nombre de mi vecino. Sus padres lo sacudieron para que volviera en sí y él les preguntó por qué lo despertaban de su juego. Después de presenciar tantas cosas inexplicables, comprendí que hay fuerzas que pueden enraizarse en la inocencia de un niño, aprovechándose de su mente abierta a lo desconocido. Y no siempre se necesita un gran mal, a veces basta un lazo extraño que se establece entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La curiosidad, la confianza y la risa infantil pueden ser puertas abiertas a presencias que buscan un conducto para manifestarse. A la fecha, todavía me pregunto si lo que vio el niño era realmente el espíritu del vecino o si acaso algo mucho más siniestro se hacía pasar por él. Mis pesadillas persisten en ciertos periodos, sobre todo cuando escucho una risa infantil a lo lejos. Siento de nuevo aquel escalofrío recorriendo mi espalda y un pensamiento me golpea sin compasión. El niño no mentía, lo que decía que veía estaba allí, en el aire viciado de la sala, al lado del ataúd. Tal vez, en ese momento, el alma del difunto no descansaba, o quizá nunca fue su alma, sino algo que se alimentaba del temor y la vulnerabilidad humana. Mi historia termina sin un desenlace heroico. No hay una gran revelación que explique todo de manera lógica. Vivo con el recuerdo de ese velorio donde la frontera entre la realidad y lo invisible se rompió ante mis propios ojos. Sigo sintiendo una opresión en el pecho cada vez que voy a un funeral y cuando escucho a un niño reír cerca de un ataúd, no puedo evitar estremecerme, porque me pregunto con terror si estará solo de verdad. He intentado encontrar respuestas y solo he logrado hallar más preguntas. Tal vez sea mejor así, porque la explicación, de existir, podría ser incluso más aterradora que la ignorancia. Hoy, cada vez que cae la noche y los recuerdos se hacen más intensos, me veo atrapado en esa sala oscura, con las luces tenues y el olor a flores marchitas, contemplando al niño que corre alrededor del ataúd y ríe con una carcajada que no se queda en las paredes, sino que se cuela en la mente, donde se aferra sin piedad. De alguna manera, siento que esa voz infantil me acompañará hasta mis últimos días, recordándome que hay cosas que jamás comprenderemos y que, a veces, el más mínimo gesto puede abrir una puerta que jamás debimos dejar entreabierta. Ofrenda mortal.
Mi nombre es Javier y nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde la gente respeta las tradiciones con un fervor casi sagrado. Crecí escuchando historias de aparecidos y sucesos que ocurrían en los velorios. Siempre las consideré exageraciones de ancianos que buscaban mantener viva la superstición, pero jamás pensé que yo mismo vería algo que me dejaría temblando hasta el día de hoy. Todo empezó cuando falleció mi abuela, una mujer que había sido el pilar de mi familia. Ella era la encargada de organizar, año con año, un ritual muy particular en los funerales. Se preparaban ofrendas de pan, flores y velas con un cuidado que iba más allá de la simple despedida del difunto. Según mi abuela, esa costumbre familiar se remontaba a tiempos remotos. Recuerdo que me dijo una vez que mis antepasados llamaban a esos altares los puentes entre nosotros y los muertos, y que cualquier extraño que participara sin invitación traería una consecuencia imposible de revertir. La noche que velamos a mi abuela, la casa se llenó de un silencio indescriptible. No era la calma usual de un pueblo dormido, sino una quietud pesada que oprimía el pecho y erizaba la piel. Las sillas se habían acomodado alrededor del féretro y, sobre una mesa en la que se colocó un mantel antiguo hecho a mano, descansaban la ofrenda de pan, las flores y varias velas encendidas. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Mis padres apenas susurraban oraciones, mis tíos rezaban sosteniendo rosarios viejos, y mis primos mantenían la cabeza gacha. Al fondo de la sala, yo contemplaba la efigie del rostro de mi abuela. Parecía dormir, aunque la palidez de sus mejillas me hacía sentir un escalofrío. Sentí un ligero temblor en las manos al notar que los párpados de mi abuela, al reflejo de las velas, daban la impresión de moverse. Me acerqué para convencerme de que era un efecto óptico, pero sentí que mi propia respiración se cortaba al ver que sus labios, casi imperceptiblemente, se estremecían. Cerré los ojos un instante, intentando recuperar la compostura. Cuando los abrí, su rostro estaba inmóvil de nuevo. No dije nada a nadie. Tenía miedo de que creyeran que yo deliraba por el cansancio o la tristeza. Conforme la noche avanzaba, los familiares iban llegando a ofrecer sus respetos. Algunos traían más pan, otros dejaban flores coloridas alrededor del féretro. Ninguno se atrevía a cambiar la distribución que mi abuela había indicado desde mucho antes de morir. Ella dejó escritas instrucciones detalladas de cómo organizar sus propios rezos, de qué tipo de flores disponer y de dónde colocar cada vela. Mi madre se empeñó en cumplir todos los puntos al pie de la letra, temerosa de que la memoria de la abuela se viera ofendida de alguna forma. Mi tía mayor, incluso, se quedó junto al altar vigilando que nada se moviera de su lugar. En el silencio, se escuchaba el chisporroteo de las velas y el golpeteo suave de unas ramas de pirul que colgaban cerca de la ventana. Todo parecía estar en orden, hasta que llegó la medianoche y la vecina Petra hizo su aparición. Era una mujer entrada en años que se había llevado bien con mi abuela, aunque no formaba parte de la familia. Vino con intención de dar el pésame, pero nadie la invitó a sentarse. Solo se quedó de pie, en un rincón, esperando algún gesto de cortesía para acercarse. Parecía nerviosa, como si sintiera que no debía estar ahí. Yo estaba tan enfrascado en mis recuerdos que no le di mucha importancia a la presencia de Petra. A fin de cuentas, en el pueblo era normal que vecinos y amigos vinieran a mostrar sus condolencias, aunque fuera en la madrugada. Pero poco después, noté que sus manos temblaban y su rostro se demacró en cuestión de minutos. Petra empezó a sudar a chorros. Le ofrecí un vaso de agua, pero ella se limitó a mirarme sin pronunciar palabra. Sus ojos se veían rojos, como si hubiera estado llorando horas, pero no era llanto, era algo más siniestro, una mezcla de angustia y temor. Sin darme cuenta, retrocedí un paso. Fue entonces cuando Petra empezó a toser. Al principio, pareció solo un problema de garganta, pero la tos se intensificó y un sonido lúgubre llenó la sala. La mujer no alcanzó a cubrirse la boca cuando un chorro de sangre oscura brotó de sus labios. Soltó el vaso de agua. La gente se levantó de inmediato y mi madre corrió a auxiliarla, pero no hubo nada que hacer. Petra se desplomó en el piso y expiró sin que pudiéramos emitir un solo grito. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras contemplaba el charco de sangre, sentí que el ambiente se volvía irrespirable.
Hubo un murmullo entre mis tíos y la voz severa de mi tía abuela se alzó para decir que la tradición de la ofrenda era solo para la familia y que mi abuela jamás permitía a extraños estar presentes en el ritual principal. Había una vieja creencia de que si alguien ajeno a la sangre de la familia osaba interferir en la ceremonia, el difunto cobraría la afrenta de la forma más despiadada. Recordé que hacía apenas unos meses mi abuela me había advertido sobre las consecuencias de no respetar las ofrendas tal como ella las establecía. Pensé que eran historias inventadas para infundir miedo, pero aquella noche me di cuenta de que había algo profundamente real en sus advertencias. La muerte repentina de Petra retumbó en la conciencia de todos. La gente corrió para buscar ayuda, llamaron al médico del pueblo, quien llegó desconcertado y confirmó que la mujer había fallecido sin una causa aparente. No tenía sentido lógico que alguien tosiera sangre de esa forma y se derrumbara sin un dolor previo, sin una historia clínica que lo explicara. Después de retirar el cuerpo de Petra, un silencio aún más pesado se apoderó de la sala. No hubo llantos ni gritos de desesperación, sino un temor visceral que se reflejaba en las miradas de cada persona. La mayoría pensó que mi abuela, desde el otro lado, no aprobaba la presencia de nadie ajeno a nuestra familia durante las ceremonias fúnebres. Oír esas conjeturas me puso la piel de gallina, porque parecía que todos daban por hecho algo que yo me resistía a creer, que la muerte de Petra había sido un castigo. Mi madre, cabizbaja, solo se limitó a decirme que yo debía quedarme y apoyar el ritual en su parte más importante, la del amanecer. La costumbre dictaba que debíamos encender nuevas velas justo antes de la salida del sol y colocar un pan fresco al lado del féretro. Luego debíamos ofrecer unas oraciones en voz baja, como si habláramos directamente a la abuela. Confieso que me temblaron las piernas cuando escuché esas indicaciones, pero asentí para no contrariar a mi madre. Llegada esa hora, levanté un pan recién salido del horno que mi hermana había traído momentos antes y caminé hacia el altar donde yacía mi abuela. Coloqué con cuidado el pan sobre un pequeño plato de cerámica pintada y, al inclinarme para dejarlo, sentí un murmullo detrás de mi oído. Era un susurro sutil, como si alguien pronunciara mi nombre con aire helado. Me giré al instante, pero a mi alrededor solo estaban los cirios encendidos y las flores. Tuve que contener un grito cuando noté que en el mantel blanco, justo donde se posaba la ofrenda, se había formado una mancha roja que no estaba antes. Mis primos, que se acercaron a ver, se quedaron atónitos. Algunos se persignaron, otros rezaron en silencio. Yo sentía el corazón a punto de salirme del pecho. No me atrevía a quitar la vista de aquella mancha, que se expandía de manera lenta pero constante, como si la sangre saliera a través de la tela misma. A la mañana siguiente, terminamos el funeral con un entierro discreto. La mayoría de la gente del pueblo prefirió no acompañarnos al cementerio. Sabían lo que había pasado con Petra y no querían verse envueltos en otra calamidad. Mi abuela fue sepultada al lado de mi abuelo, bajo un árbol enorme que llevaba décadas vigilando nuestro panteón familiar. Parecía que al fin descansaríamos y que podríamos pasar la página de aquella trágica noche, pero nada fue tan sencillo. Empezaron a correr rumores. La gente decía que la muerte de Petra era un ejemplo claro de la influencia oscura que mis ancestros habían practicado, que el ritual de la ofrenda no era una simple tradición, sino una forma de atar el espíritu del difunto a la casa y exigir un tributo de sangre si se faltaba al respeto. Muchos aseguraban que las velas de mi abuela se habían encendido por sí solas la tarde antes de su velorio y que el pan se horneaba de manera sobrenatural. Parecía que mi familia se había convertido en una especie de clan maldito a ojos del pueblo. Los vecinos dejaron de saludarnos con la calidez de siempre y murmuraban a nuestro paso. Algunos, de plano, cruzaban la calle para no coincidir con nosotros. Pasé las siguientes noches sin poder dormir, intentando encontrar alguna explicación lógica a todo lo que había vivido. Cerraba los ojos y veía el rostro pálido de Petra, su sangre manchando el piso y el leve temblor en los labios de mi abuela muerta. A veces juraba escuchar pasos en el patio de la casa, como si alguien arrastrara los pies en la tierra suelta. Me levantaba para mirar por la ventana, pero solo alcanzaba a divisar sombras que desaparecían tan rápido como aparecían. El viento me traía, ocasionalmente, un susurro que me sonaba a mi nombre, Javier, Javier.
Pensé que la culpa o el miedo me estaban volviendo loco, así que opté por fingir normalidad en el día y rezar en la noche para alejar cualquier sombra. Sin embargo, la inquietud no se fue. De vez en cuando, encontraba gotas de sangre en el piso de la sala, justo en el lugar donde murió Petra. Mi madre trataba de limpiarlas con escoba y trapos, pero volvían a aparecer. Era como si la casa se resistiera a olvidar lo ocurrido. Lo que sucedió unas semanas después me terminó de convencer de que algo mucho más grande y mucho más oscuro envolvía las tradiciones de mi familia. Una noche, mis primos y yo decidimos quedarnos en la sala para comprobar si esas supuestas manchas eran producto de nuestra imaginación o si verdaderamente aparecían de la nada. Apagamos todas las luces y dejamos encendida la misma vela que había permanecido al lado del féretro de mi abuela. El tiempo pasó lento. Escuchamos el tic-tac de un viejo reloj y el crujir de la madera en el techo, pero nada extraordinario se manifestó. Estábamos a punto de rendirnos cuando la vela empezó a chisporrotear con fuerza. La llama se alargó de una forma antinatural y pudimos sentir una ráfaga de aire helado que casi la apaga. Fue ahí cuando vimos, con horror, que una sombra se formaba en la pared donde antes se ubicaba el retrato de mi abuela. Parecía la silueta de una mujer anciana con el cabello suelto y los brazos extendidos. Uno de mis primos quiso encender la luz, pero la bombilla hizo cortocircuito y permanecimos a oscuras, iluminados solo por la temblorosa flama. Sentí una presión en el pecho, como si algo me impidiera respirar. Intenté mantenerme en calma, pero mis manos sudaban frío. La sombra en la pared se movía con un vaivén leve, como si nos observara. Uno de mis primos, con la voz quebrada, susurró que debíamos irnos, que no era normal lo que estábamos presenciando. De pronto, notamos un olor a flores marchitas, el mismo que percibí aquella noche cerca del féretro de mi abuela. La sombra dio un último aleteo en la pared y se disolvió como un humo denso. La vela se apagó por sí sola, dejándonos completamente a oscuras. Todos dimos un respingo cuando un golpe retumbó en la puerta principal. Corrimos a abrir, temiendo lo peor, pero no había nadie. Solo el murmullo de las hojas de pirul y un silencio que parecía hundirnos en el suelo. Esa experiencia nos marcó. Mis primos dejaron de hablar del tema. Algunos se mudaron a otros lugares. Mi tía abuela, la más apegada a las tradiciones, sugirió que celebráramos un rezo especial para pedir disculpas a mi abuela y tratar de reparar cualquier agravio hecho a sus deseos. Y así lo hicimos. Colocamos nuevas flores, encendimos velas más grandes y mi madre ofreció una plegaria murmurada. Al final, rompimos el rezo con un Padre Nuestro y un Ave María, aunque no sentí alivio. Parecía una tregua frágil, nada más. Desde entonces, en mi familia nadie recibe a extraños en los funerales. Es casi una prohibición implícita. Ante cualquier desgracia, las puertas permanecen cerradas y las ceremonias se llevan a cabo entre consanguíneos. Aunque muchos piensan que exageramos, lo cierto es que nadie quiere tentar a la suerte. El recuerdo de Petra, caída en medio de un ataque inexplicable, nos sigue atormentando. A veces, alguien me pregunta por qué jamás invitamos a los vecinos cuando hay un velorio, y no sé qué responder. La gente más mayor del pueblo repite la historia de Petra y añade detalles siniestros, diciendo que sus gritos de agonía aún retumban en las paredes, que el pan que se horneó aquel día se pudrió en cuestión de horas y que las flores se marchitaron antes de que amaneciera. No sé cuánto sea verdad o exageración, pero yo viví en carne propia el pavor de aquella noche, sentí la presencia gélida que rondó la casa y, hasta el día de hoy, no puedo dormir sin antes rezar y recordar a mi abuela con cierta mezcla de amor y terror. Todavía me pregunto si, al organizar su velorio, tal vez rompí alguna regla sagrada al permitir que Petra se acercara. Aún sabiendo que no la invité formalmente, su simple presencia pudo haber desencadenado esa furia antigua, ese reclamo de la sangre a la que no pertenecía. Con los años, he intentado encontrar explicaciones racionales a lo que vivimos. Pienso que quizás Petra tuvo algún problema de salud oculto, que la vela con extrañas llamas pudo ser resultado de corrientes de aire, que la sombra fue un efecto de la fatiga y la sugestión. Pero cada vez que repaso los detalles, siento un escalofrío que me recorre la espalda y me sumerge en el mismo miedo. No hay una noche en la que no me despierte sobresaltado,
recordando la sangre brotando de la boca de la vecina, la mancha roja en el mantel, la sombra inmóvil en la pared y ese murmullo que resonaba como si alguien, en la penumbra, susurrara mi nombre. Solo me queda seguir cumpliendo con la tradición y esperar que el espíritu de mi abuela repose, pues la sola idea de volver a sentir su reclamo en la oscuridad me hiela el alma. Nadie ajeno a mi sangre se atreverá a cruzar de nuevo la puerta durante nuestros funerales, porque la ofrenda es sagrada y lo que se exige a cambio de su profanación puede ser algo que ni la muerte misma perdone. La vigilia inquietante. No diré mi nombre por razones que pronto entenderás, pero sí contaré que crecí en una zona rural de Costa Rica, donde lo sobrenatural se mezcla a veces con lo cotidiano de maneras que pocos se atreven a admitir. Recuerdo con precisión la noche en que velamos a mi abuelo en nuestra propia casa, siguiendo una tradición familiar que solíamos mantener viva. Nunca imaginé que esa costumbre, que para muchos es tierna y respetuosa, se tornaría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Mi abuelo falleció un martes por la mañana. Hacía poco que habíamos terminado la cosecha de café y él lucía cansado desde hacía semanas, aunque nadie sospechaba que su partida fuera tan inminente. Cuando la noticia llegó, se sintió como un golpe helado en el pecho de todos. Mi padre y mis tíos decidieron que lo velaríamos en la sala de la casa, un espacio amplio con un corredor que se abría hacia el patio trasero. Organizamos todo en cuestión de horas, velas, sillas para la familia y amigos, y un pequeño altar improvisado con fotos de él en sus años mozos. Mi abuelo fue un hombre muy querido, y los vecinos no tardaron en llegar con flores y alimentos para compartir durante la noche. Aunque en la región se suele enterrar al difunto al día siguiente, el velorio puede prolongarse hasta la madrugada. Algunos rezan el rosario, otros conversan en voz baja y en ocasiones la atmósfera se torna extrañamente amena, casi como si el difunto estuviera compartiendo con nosotros un último momento familiar. Sin embargo, aquella noche no tuvo nada de apacible. Desde el inicio se sentía una tensión en el aire que no supe explicar, una especie de presentimiento que me oprimía el pecho cada vez que me acercaba al ataúd. Mi abuelo parecía dormir, con el rostro sereno, pero algo en la penumbra de la sala me hacía sentir que no estábamos solos. Aunque los amigos de la familia se congregaban para rezar y algunos niños corrían por el patio como si fuera una reunión más, yo no podía sacudirme la sensación de que una sombra se deslizaba por los rincones, atenta, observándonos en silencio. A eso de las 8 de la noche, alguien soltó al perro de la familia, un mestizo grande de color oscuro al que todos llamábamos Tango, para que rondara el patio y ahuyentara a los coyotes o mapaches que a veces aparecían. Tango siempre había sido un guardián leal, de esos que se sientan a los pies de quien sea su dueño y no se apartan jamás. Sin embargo, esa noche no quiso moverse del lado del ataúd. Se plantó allí, con la cola baja y la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Tenía el hocico fruncido, y emitía un gruñido bajo que ponía la piel de gallina. Incluso mi madre, que conocía muy bien a Tango, intentó acariciarlo para calmarlo, pero él no dejó de observar un lugar invisible, como si algo amenazante merodeara alrededor. Poco después, un grupo de vecinos entró con café y bocadillos para sobrellevar la larga velada. Yo me senté en un rincón, tratando de alejarme un poco del murmullo, y mantuve la vista sobre el perro. Algo en su comportamiento me perturbaba. Cuando la gente se acercaba al ataúd para rezar o despedirse, él apenas movía la cabeza, siempre concentrado en ese espacio vacío a la altura de la cabeza de mi abuelo. De vez en cuando, las velas parecían parpadear de forma extraña, como si una brisa invisible recorriera la sala, pero la noche estaba tan tranquila que ni una hoja se movía en el patio. Una corriente gélida me recorría la espalda cada vez que sentía el foco de la lámpara temblar con una intensidad sutil, casi imperceptible. Mi padre contó, en voz baja, que en velorios pasados había oído a la gente susurrar historias sobre espíritus que rondan a los recién fallecidos. Algunas abuelas decían que ciertos seres, atraídos por la muerte, se acercan a las almas que aún no han emprendido su camino definitivo. Nunca creí demasiado en esas historias, pero ver la conducta de Tango me hizo dudar. Parecía tan asustado, tan alerta, que resultaba difícil no pensar en algo sobrenatural.
pero al mismo tiempo sentía miedo de exteriorizar esa sospecha. Pensaba que tal vez estaba exagerando, sugestionado por las tradiciones y el cansancio. Esa noche, a medida que avanzaron las horas, el número de personas fue disminuyendo. Alrededor de la medianoche, solo quedaban mi familia cercana y un par de vecinos que no querían dejarnos solos en la vigilia. El silencio se hizo más presente, roto de vez en cuando por el zumbido de un insecto o por el crujir de las sillas cuando alguien cambiaba de posición. Yo seguía en mi rincón, mientras mi madre y mis tías rezaban un Padre Nuestro casi mecánico, intentando mantenerse despiertas. Sentía que cada tic del reloj de pared resonaba en mis oídos con un eco lúgubre. El perro continuaba inmóvil, salvo por el temblor que a ratos le recorría el lomo. De repente, sus gruñidos se hicieron más intensos. Miré en la dirección que sus ojos apuntaban, y por un instante juraría que vi una sombra deslizarse tras el ataúd, pero cuando parpadeé no había nada. El corazón me latía con fuerza, y pensé en acercarme a mi padre, pero no quería parecer cobarde. Me mantuve alerta, con la respiración entrecortada. Sentí un leve mareo, como si el aire se hubiera vuelto más denso y frío. El rosario que llevaba en el cuello parecía pesar más que de costumbre y un hormigueo extraño me subía por la nuca. Fue en ese momento que escuché un suave siseo provenir del corredor que daba al patio. No sonaba a viento, ni a insectos, sino a algo que se deslizaba con cautela. Aunque la oscuridad invadía el exterior, quise asomarme para descartar cualquier presencia de animales merodeando. Sin embargo, antes de que pudiera incorporarme, Tango lanzó un ladrido desgarrador, un sonido que jamás le había escuchado emitir. Las personas que aún estaban allí se sobresaltaron. Mi madre se puso de pie y mi padre corrió hacia el perro. Pero Tango dio un salto, se alejó del ataúd y con la cola entre las patas huyó hacia la puerta que comunicaba con el corredor. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Me levanté instintivamente para perseguirlo, pero mi padre me detuvo. Sostuvo mi brazo con tal fuerza que casi me lastima y yo percibí el temblor de su mano. Era como si una parte de él también estuviera aterrada, incapaz de comprender lo que sucedía. No entendíamos el motivo de la reacción de Tango y aunque lo llamamos en voz baja, el perro no regresó. Dejó un silencio espeso tras de sí, como si su partida hubiese roto algo en aquel ambiente, exponiendo una verdad que temíamos aceptar. Tuve la sensación de que, en el lugar donde se había quedado plantado, el aire seguía cargado de una energía sofocante, como si algo sin forma estuviera allí y ahora se hubiese movido por la casa. Decidí sentarme cerca de mi abuelo. No me atrevía a mirarlo directamente, aunque le guardaba un cariño infinito. Me sentía inquieto, como si al alzar la vista encontrara no solo su rostro inerte, sino también otra cosa que acechaba. Traté de rezar en mi mente, de pedirle a Dios que no permitiera la presencia de nada siniestro. Pero no podía concentrarme. Sentía punzadas de frío en las manos y un peso extraño en los hombros. Me costaba articular palabras, así que solo agaché la cabeza. En ese instante, un escalofrío recorrió la sala, la puerta del fondo se cerró con un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado desde afuera, pero no había nadie allí. Mi padre y uno de los vecinos se acercaron para revisar, y yo los seguí con cuidado, esperando encontrar al perro o alguna señal de un viento repentino, pero el pasillo estaba vacío y oscuro. Se sentía una quietud malsana, pesada, como si las paredes guardaran un secreto que no deseaban revelar. El foco del corredor parpadeó y luego se apagó de golpe, dejándonos sumidos en la penumbra. Solo teníamos la débil luz de las velas del velorio y un par de linternas que los vecinos habían traído. Regresamos a la sala con el corazón apretado. Mi madre y mis tías seguían rezando, aferrándose a sus rosarios con semblantes pálidos. Una de mis tías me dijo en voz muy baja que sentía un olor raro, como a flores marchitas mezcladas con algo podrido, algo que no provenía de las coronas fúnebres. Intenté respirar con cuidado, y sí, noté un aroma extraño, agrio, que no había percibido antes. De nuevo, vi un movimiento en el rabillo del ojo, como un reflejo fugaz tras el ataúd, pero cuando giré la cabeza no había nada más que una penumbra inquietante. Conforme la madrugada avanzaba, todos estábamos más tensos.
Mi padre y mi madre se esforzaban por mantener la compostura, pero yo veía el terror asomarse en sus miradas. Nos habían contado historias de aparecidos y ánimas en pena, pero siempre las escuchábamos con cierta distancia, como relatos lejanos que no podían tocarnos de verdad. Ahora, en cambio, estaba ocurriendo algo en esa sala, algo que no tenía explicación lógica. Parecía que la muerte de mi abuelo hubiera atraído a otra entidad, algo que no compartía nuestro amor y respeto por él, sino que se alimentaba de la angustia, de la incertidumbre que flotaba en el aire. A ratos sentía un sonido casi inaudible, un roce como de tejidos, tal vez un arrastrar de pies descalzos en el corredor. Cada vez que volteaba a mirar, solo encontraba la oscuridad, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Casi podía imaginar una silueta al otro lado de la puerta, esperando el momento propicio para entrar. Mi piel se erizaba sin control y mis manos sudaban. Trataba de orar, de pedir al alma de mi abuelo que se marchara en paz, que nos cuidara, que no permitiera que nada malo pasara, pero mi voz interior temblaba, incapaz de sostener la fe con firmeza. Mi padre sugirió cerrar las ventanas y poner pestillo a las puertas, como si un obstáculo físico pudiera detener lo que fuera que estaba rondándonos. Cuando empezó a moverse por la casa, colocando trancas, todos lo seguimos con el corazón en la garganta, revisando cada rincón, temerosos de encontrar algo que no pudiéramos explicar. El resto de mi familia se quedó rezando en torno al ataúd, como si esa luz de velas fuera el último baluarte de seguridad. Mientras tanto, el viento exterior se levantó de golpe y un susurro extraño se coló entre las láminas de zinc del techo. Escuché un sonido sibilante que no se parecía a ningún ruido de viento habitual y me invadió la certeza de que no era solo aire lo que se deslizaba por allí. El reloj de la sala marcó la 1 de la madrugada y con cada campanada sentí un retumbe en mi pecho. No podía borrar de mi mente el momento en que Tango huyó, ni la forma en que había gruñido como si viera un espectro. Jamás habíamos vuelto a ver al perro, lo cual me partía el alma, porque era parte de la familia. Al mismo tiempo, comprendía que quizá tuvo la sabiduría de salir corriendo antes de que fuera demasiado tarde. A veces, pienso que hubiera deseado hacer lo mismo. En un momento de la noche, sentí un mareo muy fuerte, como si me fallaran las rodillas, y tuve que sostenerme de la pared. Cerré los ojos, respiré hondo, y me pareció escuchar un susurro justo sobre mi hombro, como una voz diminuta que me llamaba por mi nombre. Abrí los ojos de golpe, giré en redondo, pero no había nadie a mi lado. Si existía algo allí, se mantenía oculto, jugando con mi mente y mi cordura. No sé cuánto tiempo permanecí de pie, indeciso, pero al fin volví junto a mi madre. Ella me recibió con los ojos llenos de lágrimas silenciosas, rezando y pidiendo que todo terminara, que llegara el alba y con ella el descanso final. Cuando empezó a aclarar el día, las sombras de la casa comenzaron a disiparse, y poco a poco sentí que esa presencia se alejaba, como si la luz del sol la obligara a retroceder. A la mañana siguiente, mi abuelo fue enterrado en el cementerio del pueblo. El sepelio se desarrolló sin incidentes, aunque nadie pudo borrar la expresión sombría que cargábamos en el rostro. Algunos vecinos comentaron que el perro se habría extraviado en la montaña, otros creyeron que habría sido víctima de algún animal salvaje. Yo sabía que no íbamos a volverlo a ver. En el fondo, comprendí que Tango había presentido algo que nuestra razón se niega a aceptar pero que está ahí, más cerca de lo que imaginamos. Desde ese día, la casa nunca volvió a ser la misma. Sentía que, cada vez que anochecía, quedaba un eco de aquella energía funesta rondando los corredores. Mis padres se esforzaron en bendecir la vivienda, invitando a un sacerdote para rociar con agua bendita las esquinas, pero nadie podía quitar de mi mente la imagen de Tango gruñendo, ni la certeza de que algo estuvo presente durante el velorio, un ente oscuro que se había alimentado de nuestro dolor y nuestro miedo. Hoy, conservo un retrato de mi abuelo y lo miro con cariño, intentando recordar los buenos momentos vividos con él. No obstante, en mi memoria siempre habrá un rinconcito de terror, un escalofrío que se enrosca en mi estómago cada vez que veo un ataúd o escucho relatos de velorios en casas de familia. He aprendido que hay fuerzas misteriosas que se deslizan entre la vida y la muerte y que algunas veces se muestran con crueldad. Esa noche,
Todos aprendimos una lección sobre el pavor y la fe. Y lo peor de todo es que, aun con la claridad de lo vivido, no puedo decir que entendamos del todo lo que ocurrió, porque hay cosas que, simplemente, prefieren permanecer en la penumbra, aguardando en silencio, alimentándose de nuestra vulnerabilidad cuando la muerte se hace presente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.